Bueno, pues nosotros vamos a continuar con Marta Barris. Ya sabéis que es una ponencia especialmente relevante para el presente y el futuro de nuestro sector. Como ya sabéis todos, pues la inteligencia artificial está irrumpiendo con fuerza en el mundo de las asesorías. El otro día mismo leía que la IA quizás no te va a quitar tu puesto de trabajo, pero aquellos que se formen en IA puede que sí. Así que está claro que es otra de las realidades que han venido para quedarse y que cuanto antes lo asumamos y empecemos a formarnos, pues mejor preparados vamos a estar para todo eso que viene. La realidad es que la inteligencia artificial puede sernos realmente útil, no solo para automatizar tareas rutinarias o agilizar procesos, sino también para ayudarnos a liberar tiempo para lo más valioso, que es pensar estratégicamente y aportar valor a nuestros clientes. Y de todo esto es de lo que nos va a hablar Marta Barris ahora mismo, consultora de IA aplicada en Blixer, en su charla titulada IA en tu asesoría, de apagar fuegos a tener tiempo para pensar. Por cierto, no os olvidéis que, al igual que hemos hecho con Conchi, al final de la charla le podéis plantear cualquier duda o consulta que tengáis. Y por mi parte nada más, darte la bienvenida, Marta, y las gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Y nada, sin más, si os parece, pues empezamos la presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Estáis viendo ya la pantalla? ¿Correcto? ¿Se ve? Sí, se ve todo perfecto. Vale, perfecto. Pues bueno. Ay, perdonad. Algo ha pasado ahí. Vale, pues nada. En primer lugar, estoy muy contenta hoy de estar aquí y de poder hablar con vosotros de un tema que es evidente que la palabra inteligencia artificial resuena en vuestras cabezas esta tarde y debería hacerlo juntamente al tema de la modernización del sector. Dejadme que os cuente que yo cuando empecé en mi andadura profesional, mi primera aproximación fue en una asesoría. Tuve la suerte de estar 15 años en este sector de la asesoría. Es un sector que conozco muy bien y aterricé en una asesoría liderada ya por la segunda generación. Y el fundador venía cada mañana, leía su BOE y a veces pues nos contaba historias, ¿no? Ya en ese momento, y de esto ya estoy hablando de hace como 25 años, nos hablaba de que el sector estaba cambiando. A él los empresarios venían a verle a las 8 de la tarde, le venían a buscar directamente a la oficina, salían de sus puestos de trabajo casi de escondidas para que no le vieran. Y en mi caso, yo ya iba a ver a los clientes, ya teníamos otro tipo de relación con el cliente, pero es evidente que el sector continúa cambiando y cambia por dos motivos principales. El legislador no deja de legislar, tenemos nuevas normativas siempre, nosotros vamos detrás, o sea, el sector de la asesoría va detrás del cliente, tiene que estar siempre al día de todas estas normativas, primero para adaptarse como empresa, pero también como asesor. Y también el cliente, el perfil del cliente va cambiando. Ha pasado de este empresario que trabajaba por las noches dedicado a su empresa a otro perfil de empresario que ya empezaba a entender que el dato era importante y que tenía que tener control sobre ese dato y buscaba un asesoramiento más profesional durante su jornada laboral. Y a día de hoy estamos en clientes que son clientes mucho más accesibles. Estamos en una sociedad de la inmediatez donde casi el cliente nos reclama las 24/7. Tenemos que dar respuestas de todo, ¿no? Muy rápidas y muy inmediatas. Siempre me gusta empezar este tipo de sesiones con un poco de datos. Pensad que la inteligencia artificial, y como dice la ponencia, lo que pretendo explicaros hoy es que vamos a utilizar la tecnología, vamos a utilizar esta nueva herramienta como una palanca para poder tener tiempo para pensar. Pensad que el 95% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan.
Y fracasan porque a día de hoy, no porque la herramienta sea mala, sino fracasan porque no podemos ver si realmente el retorno de la inversión compensa. Otro de los datos importantes a tener en cuenta en este contexto es que el 13% de las pymes europeas ya están implementando inteligencia artificial. Y digo que solo el 13%, con lo cual estamos en un momento muy inicial. Pensad que esta tecnología ha llegado a nuestras vidas tan solo hace 3 años. Es una herramienta que realmente es muy dinámica, tenemos muchos cambios, cada día hay novedades y esto hace que estemos en este momento y no tenemos que tener miedo de quedarnos atrás. Esto de, ¿no? Lo importante es empezar y empezar cuanto antes para empezar esta carrera de la inteligencia artificial. Otro dato importante es que lo que sí que sabemos es que las empresas que están utilizando inteligencia artificial, su crecimiento lo multiplican por 3 y además aumentan la productividad un 25%. Y un último dato. Pensad que el 62% de los trabajadores dicen que no tienen habilidades para usar la inteligencia artificial en su trabajo y sí que es verdad que 6 de cada 10 trabajos van a cambiar. Entonces, no tenemos que ver la inteligencia artificial como algo que nos va a quitar el trabajo, sino que tenemos que conseguir que esta tecnología nos permita trabajar mejor, que nos complemente, no que sustituya nuestro trabajo, sino que la tengamos como un compañero de viaje, como un compañero constante en nuestros flujos de trabajo para poder aprovechar toda esta tecnología y ser más productivos y de alguna manera trasladar todo ese valor que nosotros como asesores ya tenemos, poderlo trasladar, ¿no?, al cliente. Así que vamos a ver si vamos a considerar la inteligencia artificial como una amenaza o como una aliada. Está claro que durante todos estos años el sector ha tenido varias amenazas. En su momento, pues la propia Hacienda es una amenaza. Hacen declaraciones de renta. La pregunta que nos hemos hecho como asesores es el tipo de clientes que nosotros tenemos o que coge, o sea, que Hacienda coge, son clientes que nosotros queramos, ¿no? Entonces, ahora mismo con ChatGPT nos vamos a encontrar que nuestro cliente tiene acceso a ChatGPT, va a tener acceso a normativa, va a tener acceso a información, como la tenía cuando hacía una búsqueda en Internet. El tema es cómo vamos a transformar esa amenaza considerando las fortalezas de nuestro despacho y así poder transformarlo en ser una aliada. Yo siempre quiero pensar que un asesor no es solo un presentador de impuestos, estamos hablando que ser asesor es ser un solucionador de problemas. Vamos a tener que, lo que nos gustaría a todos es tener tiempo para poder anticipar situaciones y ofrecer valor real al cliente. Para eso se necesitan 2 elementos principales, proactividad y tiempo. Y justo para tener ese tiempo nos tenemos que apalancar en tecnología. Ahora mismo estamos en este momento histórico donde ya no hace falta estar siempre pendiente de listas y pendiente de si presentamos todos los impuestos. Si hacemos las cosas bien, si automatizamos nuestros flujos, los estandarizamos, de alguna manera nos volvemos una fábrica de servicio, pero personalizando y aportando el valor al cliente, vamos a tener ese tiempo para poder asesorar y cumplir con esta misión de dar consejos y aportar valor a nuestros clientes. Así pues, durante todas estas jornadas habéis visto retos, se ha hablado mucho de todos los retos que estamos afrontando o que afronta el sector ahora mismo, pero me gustaría ver estos retos desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Ayer hablasteis de Verifactu. Para mí, desde la perspectiva de la inteligencia artificial y de automatizaciones, Verifactu no es solo una obligación normativa. Debemos verlo no una amenaza, sino una oportunidad, y no solo para digitalizar nuestro despacho, sino también digitalizar a nuestros clientes. Y esa digitalización de clientes tenemos que encontrar ese nexo de unión. ¿Cómo vamos a aprovechar que nuestros clientes se van a digitalizar para nosotros aprovechar esa información y poderles dar más valor? Ahí pienso que el hecho de que las facturas van a tener esa transmisión instantánea de datos con Hacienda, nosotros también vamos a ganar como asesores y vamos a poder aprovechar ese dato.
A nivel de clientes, los clientes, otro de los retos importantes es que estos clientes cada vez se vuelven más exigentes. Hemos visto ahora con Conchi que realmente la clave está en la diferenciación. ¿Cómo nos vamos a diferenciar si estamos todos ofreciendo servicios genéricos? Al final, los clientes perciben que estamos ofreciendo servicios estándar que buscan inmediatez y además buscan precio, y eso no va a ser rentable nunca para nuestra asesoría. Entonces, gracias a la inteligencia artificial y las automatizaciones, podemos aportar valor. Ese tiempo que no teníamos nunca para poder asesorar al cliente, porque vamos enfrentados siempre, ¿no? Cada vez tenemos más trabajo, cada mes hay algo que nos distrae y que tenemos que cumplir con esos plazos. La idea es diferenciarnos en ese sentido. También hay otro concepto que creo que es interesante para reflexionar, que es que cada vez los márgenes, precisamente por esta falta de diferenciación, los márgenes están ajustados. Si a día de hoy facturamos por horas y a los clientes lo que le hacemos es una cuota basada en horas, en dedicación, y la inteligencia artificial va a venir o ha venido para ganar tiempo y optimizar procesos, ¿qué sentido tiene ahora mismo facturar por horas? Nos deberíamos estar planteando si tiene sentido facturar por aportación de valor. ¿Cuál es el valor que realmente yo transmito a mi cliente? Y además, otro reto importante es la falta de talento joven. El sector ya no es atractivo para los que empiezan. Y vemos que la IA hace trabajo y hace unos trabajos rutinarios, hace unos trabajos más estándares y que nosotros normalmente delegábamos en ese junior. Entonces, si partimos de la base que no hay personal, no hay personas que quieran empezar en este sector y además hay trabajo que dejaremos de hacer y que hacían ellos, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a incorporar todas estas personas en nuestro despacho, qué valor van a aportar. Yo delante de un trabajador nuevo elegiré uno que sepa trabajar con inteligencia artificial y con lo cual seguramente me dará una visión muy distinta de lo que estamos haciendo dentro del despacho. Pero tengo que cohesionar los juniors, los seniors y la tecnología. Así pues, me gusta también reflejar en esta viñeta, y seguro que muchos os veis reflejados, en el sentido de que siempre estamos ocupados, siempre nos encontramos en que no es un buen momento para repensar procesos, para pensar en estrategia. Pero a día de hoy lo importante es parar y ver cuáles son las innovaciones, cuáles son los retos tecnológicos que tenemos detrás para poder realmente pasar de esta rueda cuadrada a la rueda que nos va a hacer girar nuestro negocio y nos va a permitir sentar bases para el futuro. Lo que os digo, siempre tenemos algo, octubre, trimestre, después llega el cierre del año, pero que diciembre parece que es la fin del mundo y a partir de entonces empieza esa ascensión hasta el Everest que culmina ya con la renta y el impuesto de sociedades. Así pues, creo que aquí es importante entender el porqué de la inteligencia artificial y cómo nos va a ayudar esta inteligencia artificial en nuestro despacho, y no va a ser otra manera que apoyándonos en el dato. Tenemos que pasar de gestor, de ser meros presentadores de impuestos, a realmente ser consultores, ser asesores y poder realmente ayudar al cliente gracias a ese dato. Y ese dato hace años era difícil de obtener al momento. Normalmente, yo me acuerdo cuando iba a ver a clientes que en cierre, en el mes de mayo, junio, yo les explicaba y les decía, los números que vais a ver ahora son números totalmente fríos, vosotros ya los habéis vivido. Y cuando acabábamos de explicar, la pregunta que me hacían es, ¿qué tengo que hacer para que esto no se vuelva a repetir el año que viene? ¿Qué tengo que corregir? Y ahí venía mi gran decepción. Y era una decepción, casi frustración, de no saber qué responder, porque si yo volvía a actualizar, tenía que actualizar todos los datos, ya me plantaba en septiembre o en octubre y ya le decía, dejémoslo correr, que vamos a hablar ya del año que viene. Entonces, esta sensación a día de hoy, 20 años más tarde, gracias a la tecnología, podéis evitar. Esto se puede evitar si realmente partimos de una buena fuente de datos y con esos datos los ponemos a trabajar por nosotros. Así pues, ¿cómo vamos a incorporar todo esto en nuestro despacho?
siempre pensamos en el cliente, siempre pensamos para afuera, y lo que tenemos que pensar también es para adentro. Muchos despachos son grandes asesores, pero nos encontramos con malos gerentes. Entonces tenemos que entender también nuestra propia asesoría para saber si nuestros clientes son rentables, si nos interesa una tipología de ingresos o otro tipo de ingresos, tenemos que poder analizarlos. Y estos números internos muchas veces están descuidados. Primero, no tenemos lo que digo, analítica de tipología de ingresos, pero tampoco tenemos datos para medir el tiempo de ejecución o incluso la gestión de expedientes. ¿Cuántas veces un cliente ya llama descontento porque no tiene novedades? Y a lo mejor lo que quiere no es simplemente que que el expediente esté acabado, simplemente lo que quiere es contacto, saber cómo está, precisamente por esa inmediatez que os comentaba antes. Entonces, todo esto, toda esta cultura del dato tiene que ir interiorizándose dentro del propio despacho, y también el equipo. No nos podemos olvidar de personas. Estamos hablando hoy, y inteligencia artificial y automatización implica tecnología, pero la tecnología sin personas significa fracaso. Por lo tanto, debemos involucrar a todo el equipo en esta transformación digital. Otra de las ideas que creo y que vamos después ver y vamos a materializar en los ejemplos es que tenemos la oportunidad de crear nuestras propias aplicaciones. La IA significa la muerte del software as a service, como lo hemos visto. Y esto no lo digo yo, lo dice el CEO de Microsoft, cuando se da cuenta de que la inteligencia artificial, siendo buena codificando, pudiéndole nosotros pedir cosas de forma plana con nuestro lenguaje natural, nos está permitiendo crear soluciones totalmente personalizadas. A día de hoy hay mucha tipología de despachos, muchos tamaños, y muchos de ellos, algunos funcionan con un ERP completo, con una base de datos sólida detrás, y otros a veces pues no disponen de estos ERPs globales, pero sí que tienen un CRM, empiezan un poco con distintos programas, pero no hay conexión entre ellos. Las automatizaciones también vienen a ayudar a ese tipo de despacho para poder unificar todos esos datos y poder trabajar con fuentes únicas o separadas, pero en el sentido de aglutinadas y conectando inteligencia artificial para poder realmente acceder a ese dato. Ya digo, siempre pensando desde un punto de vista de aplicación de la IA para nosotros, para nuestra propia empresa, pero también pensando en el cliente, que al final se trata de dar valor también a ellos. Así que a partir de ahora vamos a ver casos prácticos, porque hay mucho ruido en el mercado, hay mucha información, pero se trata de bajar toda esta información, bajar todas estas herramientas, que hay muchas y que podéis elegir la que queráis, pero la idea es que no va de herramienta. La idea va de identificar en qué casos concretos podemos nosotros utilizar la inteligencia artificial y las automatizaciones en nuestro despacho, y va de pensar y repensar los procesos. Se va de romper esa frase del siempre lo hemos hecho así. Y esto no es pagar la cuota de suscripción, o sea, utilizar la inteligencia artificial no es pagar la cuota de OpenAI, de ChatGPT, o decir que utilizamos un programa donde ya incorpora la inteligencia artificial. Esto va de entender realmente cómo la inteligencia artificial podemos personalizarla y la podemos llevar a nuestro día a día. Así que sin más preámbulos, os quiero mostrar 5 casos. Veremos si podemos verlos todos en la profundidad que les corresponde, pero de inicio quería enseñaros 5 casos donde creo que os pueden ayudar a descubrir, a abrir la mente y ver cómo podemos aportar valor, tanto, ya digo, de forma interna al despacho como al cliente. El primer caso que me gustaría compartir con vosotros es precisamente algo que no llegamos nunca, los asesoras no llegamos nunca a poder trasladar información de forma fiable a nuestros clientes, por un tema de que trabajamos en Excel, el programa nos da unos análisis ya preestablecidos y nosotros queremos una personalización concreta para ese cliente. Entonces, en este caso vamos a ver la primera herramienta, el primer caso, donde podemos utilizar Google Notebook LM. Vamos a verlo, dejo de compartir
esta pantalla y me traslado al caso. En este caso, no sé si conocéis esta plataforma, pero lo que hemos hecho aquí, esto lo que permite es poder subir tus fuentes directamente. Los datos de la descripción, o sea, por ejemplo, en este caso tenemos los datos de la descripción de la empresa y también hemos subido el balance de comprobación de una empresa que le hemos puesto el nombre Calzados Europa. Esta aplicación de Notebook LM lo que permite es poder trabajar con estas fuentes única y exclusivamente. Entonces, la inteligencia artificial aquí no está conectada a ningún tipo, o sea, no está conectada a su base de conocimiento. La única cosa que va a hacer es trabajar a partir de estos datos. Con lo cual, imaginaros, yo ahora mismo he cargado análisis de balance, pero aquí podemos cargar cualquier información, podemos tener carpetas, notebooks de cada cliente con información que queramos. Y a partir de aquí esto funciona como cualquier chat. Yo le puedo preguntar cuál es el resultado del ejercicio. Y vemos que ahora está pensando y nos va a contestar. Nos va a decir que el resultado del ejercicio ahora mismo tiene cargado el 2022, 2023 y 2024 y nos está diciendo que son una pérdida de 102.000, una pérdida de 253 y una pérdida de 349.000 euros. A partir de aquí ya digo, esto podéis interactuar, podéis explicar, podéis solicitar, por ejemplo, que os explique los movimientos de tesorería. Se puede, es directamente un chat única y exclusivamente por esos datos. Pero es que además, si yo lo puedo resumir en audio, lo puedo resumir en vídeo, en este caso podemos aprovechar las diapositivas, podemos hacer mapas mentales, podemos hacer informes y aquí también podemos de alguna manera personalizarlos. Y en este caso, por ejemplo, yo le pedí que hiciera un informe financiero del 2024 única y exclusivamente pensando en que era información que yo quería mostrar a la Junta de Accionistas. Entonces, esto a día de hoy, una vez está guardado aquí, podéis descargarlo, podéis convertirlo, incluso lo podéis, veis que es un documento bastante extenso, hace un resumen ejecutivo de lo que es la empresa y nos va dando información de lo que nosotros después podemos volcar en un Word o en un documento que tengamos de la empresa y lo podemos trasladar al cliente. Esto, por ejemplo, es uno de los primeros, o sea, uno de los ejemplos para analizar balances. Ay, Dios. Perdonad. Bueno, saldremos aquí. Otro de los ejemplos, ay, no puedo. Bueno, me quedo en las transparencias. Bueno, otro de los ejemplos que me gustaría también trasladaros es esta herramienta, es Cloud. No, tampoco desconozco si la conocéis, pero veis que aquí lo que nos permite esto es hacer otro tipo de documento. Nos permite poder, en este caso, hemos cargado 3 Excels en los que tenemos todos los documentos, todos los balances del año y le pido que me haga un dashboard financiero. Adiós. Y le pido que me haga un dashboard totalmente interactivo, viendo pues la estructura de balance, la explotación, los ratios, el cash flow y todas las proyecciones. Esto, en cierta manera, es bastante útil en el sentido de que lo que podemos hacer en este caso es, a través de esta herramienta, chatear y configurar todo este dashboard financiero como nosotros queramos. Esto nos permite, de alguna forma, tener un código y a través de ese código y a través de automatizaciones podemos llegar a configurar flujos donde tan solo con insertar en un, donde sea, en un correo electrónico, en un Drive, en el SharePoint, donde nosotros estemos acostumbrados, podemos disponer de esa información y después a partir de ahí enviarnos este informe que lo habremos configurado de esta forma, lo podemos enviar por correo electrónico. Entonces esto podemos automatizar un flujo donde esta información nos vaya a nuestro responsable de contabilidad
o simplemente configurar, por ejemplo, que nos explique una cuenta muy concreta, como puede ser el movimiento de efectivo del movimiento de caja de balance, y esto mandárselo de forma semanal a nuestro cliente para que tenga esa información totalmente actualizada y de forma totalmente, ¿no?, aportando ese valor de esa información que él a día de hoy no dispone. Vamos a seguir. Dejo de compartir un momento. Perdonad. Marta, si necesitas ayuda, estamos por aquí pendientes, ¿vale? Sí, es que no sé ahora mismo cómo, perdonad, pero es que No, no. no te preocupes. Problemas del directo. Ya lo veo. Bueno, lo haremos así, pero no me gusta mucho, pero bueno, es la única forma ahora mismo. Entonces, como os decía, esa segunda opción donde nosotros estamos trabajando con un flujo de trabajo, podemos generar realmente informes totalmente personalizados para nuestro cliente. Aquí vosotros lo veis un poco complicado porque veis aquí en pantalla se muestra el flujo donde, por ejemplo, pues tenemos los 4 balances, los que nosotros hayamos cargado, se genera, se juntan todos y a partir de ahí podemos realmente llegar a tener toda esa información en un correo electrónico para poder analizar. Imagínate entonces el valor que podemos estar aportando a nuestro cliente generando estos informes de forma totalmente personalizada y para cada cliente. Otro de los casos de uso que me gustaría hoy comentar con vosotros son los GPTs. Los GPTs son asistentes de ChatGPT, pero son asistentes que llevan como una mochila incorporada. Lo que hacen es que nosotros podemos instruirles, les podemos entrenar, les podemos dar unas instrucciones para que así nos respondan a unas tareas muy concretas que podamos hacer en el despacho. Por ejemplo, uno de los que nosotros hemos entrenado a día de hoy es un GPT especializado en Verifactu. Tiene cargada toda la normativa, pero también casos de uso y preguntas frecuentes. Entonces, en este caso, cuando nosotros damos acceso a un cliente a este GPT, lo que estamos dándole es solución inmediata a un problema, pero orientado y instruido con nuestras instrucciones propias de despacho. Entonces, esta información el cliente puede encontrarla si chatea directamente con GPT, con ChatGPT, evidentemente, pero esos GPTs entrenados te permiten acotar, te permiten decir qué puede decir y qué no, y volcarlos con nuestro valor. Entonces, siempre que al cliente lo que le estemos entregando sea tecnología personalizada y esa cercanía, va a hacer que nos diferenciemos respecto a otros asesores que lo que están haciendo es volcando información totalmente genérica y van a permitir de que no solo no compitamos con pues, el estándar, ¿no?, sino que nos busquen a nosotros como persona de referencia. También me gustaría ver, otros de los GPTs que podemos tener entrenados es precisamente no enfocados en normativas, sino enfocado en nuestras propias tareas al servicio de nuestro despacho. Vamos a ver, por ejemplo, un GPT que también hemos configurado, sería, por ejemplo, un chat GPT que podemos tener para revisar cada vez los datos de un nuevo cliente, ¿no? En este caso, permite configurar y permite, nosotros lo que hacemos es entrar unos datos tipo la información del cliente, a qué se dedica, qué es lo que está haciendo, y a partir de ahí
a través también de nuestro conocimiento, esa ficha de cliente, ese checklist que a todos los clientes cuando entran al despacho les hacemos, pues nosotros a través de ahí vamos a detectar, vamos a generar un informe y ese GPT nos va a ayudar a detectar riesgos. Incluso, por ejemplo, le hemos colgado, le hemos subido el plan de inspección de Hacienda y entonces evalúa riesgos, nos hace ver ese cliente si está sujeto a un tipo de normativa o a otra y así nosotros con esa información pues podemos ir a todos los responsables del despacho y poderles decir, pues mira, va a entrar este nuevo cliente y tiene estos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todas estas características. Otro GPT, por ejemplo, que hemos trabajado es un GPT que detecta riesgos de fraude. Entonces aquí le entramos unos datos, por ejemplo, pues todos los movimientos del diario que pueda realizar que pueda tener el cliente. El GPT procesa datos, detecta patrones, compara con históricos que ya tiene informados en estas instrucciones y a partir de ahí categoriza el riesgo. Y eso nos da una salida y nos genera un informe. Este GPT, por ejemplo, es un GPT especializado y evidentemente cada sector, cada empresa, cada asesoría, pues podemos ir introduciendo y personalizando, le podemos ir añadiendo piedras a esta mochila que os decía y todas estas instrucciones van a quedar para poder dar un buen servicio al cliente. Aquí, a ver, os quería enseñar también otros GPTs que nosotros tenemos configurados, estos son los 3 que hemos visto, pero también podemos generar GPTs para tareas más internas, más de marketing del despacho, que nosotros a día de hoy nos están robando tiempo y no tenemos tiempo para poder realizarlas. Por ejemplo, podíamos tener GPTs pues, para newsletters segmentadas, ¿no? Tenemos 3 perfiles en el cliente, tenemos varios perfiles de cliente tipo empresa, autónomo y queremos poder tener que adaptar esa información que queremos dar. Entonces, en este caso, podríamos enseñarle a escribir en base a nuestro tono y podríamos personalizarlo en este sentido. También podríamos, por ejemplo, pues explicar, tener un GPT para casos de éxito, ¿no? Conchi nos decía que las experiencias venden y que realmente tenemos que ¿no? explicar nuestro día a día de una manera muy cercana, pero a veces se nos hace difícil exponernos de esta manera y sabemos que ChatGPT es bueno reestructurando ideas y precisamente haciendo este tipo de brainstorming. Entonces podríamos aprovechar este GPT para transformar estas experiencias reales, pero aprovecharlas y transformarlas en contenido multicanal. Y otra de las cosas que también es difícil dentro de la asesoría dedicarle este tiempo es tema de la redacción de todos los artículos de nuestro blog, todas estas informaciones más técnicas y tenemos que adaptarlas al SEO para que nos encuentren en Google. Entonces podemos tener un GPT especializado en este sentido y así ganar tiempo. Estos son ejemplos. En este caso, junto a los recursos que os van a mandar del webinar, vais a tener acceso a estos GPTs para probarlos. Pero la verdad es que son meros ejemplos para poder aprovechar y para poder no abriros la mente de que los GPTs están pensados para cosas, para tareas rutinarias que hagamos siempre de la misma manera, estandarizadas. En definitiva, son tareas que nosotros podemos dar a nuestros juniors, a gente que empieza y que queremos pues, que hagan ciertas tareas muy concretas y clasificadas. Entonces, si les enseñamos nuestra metodología, nos van a poder sacar este tipo de trabajo. Bueno. Creo que voy a dejar. Bueno, esto es lo que hemos visto. Otra de las aplicaciones y otro caso práctico que también es importante y que podéis trabajar es, como os decía, el SaaS, lo que es el software as a service, lo podemos personalizar tanto
como llegar a crear aplicaciones propias del despacho adaptadas a nuestros procesos. Si os fijáis, ¿vale? Nada de la inteligencia artificial sirve si no hemos adaptado procesos, si no conocemos bien cómo trabajamos, si no los optimizamos al máximo y si no tenemos datos. Con lo cual, siempre partimos de esa filosofía del dato y esto es muy importante de entender porque si no tenemos claro cómo estamos trabajando no podemos incorporar. Esto no se trata de poner la inteligencia artificial y nos va a solucionar la vida. Primero hay que hacer trabajo previo para poder entender y para poder decidir cómo queremos trabajar a partir de ahora, pero gracias a esta palanca que tenemos que es la tecnología. Entonces, en este caso, yo me planteo esta solución, tanto Lovable es una solución que construye aplicaciones, pero también el universo de Google, Gemini, construye aplicaciones muy buenas. En función un poco de la necesidad, escogeríamos una herramienta u otra. Ya os he dicho antes que esto no va de herramientas, sino que simplemente se trata de saber qué es lo que queremos hacer. Y esta parte de aplicaciones yo me la planteo en tema de cumplimiento de normativa, tanto de proveedores como de clientes o precisamente en cualquier campaña. En alta de clientes, aparte de que muchas veces la información queda repartida, hay departamentos que se preocupan de la recepción de los impuestos, ¿no? De solicitar todos los impuestos de los años anteriores. Pero administración se tiene que encargar del tema de protección de datos. Después tenemos contabilidad que se tiene que encargar de la ficha del SEPA. Entonces, toda esta información que normalmente va quedando desperdigada y nosotros lo que nos estamos preocupando como buenos asesores que somos es de trabajar y vamos a presentar los primeros impuestos aunque no tengamos toda la documentación. Este problema real lo podemos solucionar o bien dentro de nuestro CRM con la parte más estandarizada o bien le podemos poner una capa totalmente personalizada donde nos vaya detectando qué documentos tenemos, qué no tenemos, hacer las comunicaciones a los clientes, crear alarmas y esto nos permitiría tener una app donde los clientes o los proveedores pudieran llegar a subir documentos, pero además tener una capa por detrás de que la inteligencia artificial los verifique y los valide. Otro caso de automatización a nivel interno sería precisamente otro cuello de botella que normalmente se genera en los despachos, que son los cálculos de los presupuestos. Nos llega un lead, pero no somos lo suficientemente rápidos como para poder trabajar todo esto. En este caso, después si tenemos tiempo lo vemos y así no voy cambiando la pantalla, pero la idea sería que a través de un formulario donde la empresa o el propio trabajador, esto es una herramienta que podemos configurar, entonces podemos decidir si es de caras afuera o es de caras adentro. Nosotros lo que haríamos es configurar, elegir cuáles son los servicios que vamos a tener que presupuestar y con una herramienta que es Make, donde aquí juega el tema de las automatizaciones, vamos a aprovechar de un agente digital, en este caso sería Manos, pero ya os digo, no os quedéis con las herramientas, porque aquí lo que se trata es de tener un agente que calcule presupuestos. Lo que vamos a buscar es que el cliente o nosotros mismos vamos a introducir la información. Este agente especializado en base a los datos que nosotros le hemos dado, en base a las tarifas, nos puede llegar a generar un borrador. Este borrador, pues que llegue al responsable del despacho para su revisión y su validación y a partir de ahí ya podríamos tener la generación de una propuesta en base a nuestro modelo que nosotros queremos mandar al cliente. Incluso podríamos llegar a mandárselo al cliente de forma totalmente automatizada desde el primer momento. Y por último, uno de los otros casos que creo que también es interesante para despachos es entrar a valorar todos los flujos de trabajo que tenemos dentro en las campañas. Las campañas generan, ¿no? Son periodos que todo el despacho está concentrado en ese momento. Tenemos unas listas interminables, hay unos checks de validaciones que tenemos que ir haciendo y implica a todo el despacho y a todo el equipo. Entonces, a partir de ahí, estos flujos de trabajo, por ejemplo, pues podríamos crear esta personalización ligada a
que permitiera estandarizar validaciones, que permitiera reducir tiempos, aportar trazabilidad y establecer KPIs reales, ¿no? Y crear alertas para poder saber en todo momento qué es lo que está pasando en nuestro despacho. Aquí, como siempre, se trata de que los datos pueden estar en vuestro ERP, pueden estar en listas de Excel, pueden estar en distintos formatos. Lo que haría la automatización es conectarse a todo eso, cruzar todos los datos y validarlo, hacer comprobaciones de tipo matemáticas, de tipo comparativos, de tipos formales, las reglas que vosotros estéis acostumbrados, pues ¿no? Ciertas casillas del 303 tienen que tener una correlación, esto está bien, esto está mal, y a partir de ahí generar informes para que la supervisión sea directa. Es decir, si nosotros ya tenemos que un cliente todo ha funcionado bien, está listo para presentar. Pero si en algún momento hay alguna alerta, pues que sea o bloqueante o de advertencia. Y eso se podría conseguir con un flujo totalmente automatizado, teniendo a agentes digitales trabajando por detrás, revisando todos estos datos en base al conocimiento que nosotros le vayamos dando. Así que después de esta vorágine de información y de utilidades, pero también entiendo que de descubrimiento y de reflexión, la cuestión es por dónde empiezo. Esto de la inteligencia artificial me han hablado de ello, pero es muy complicado empezar. Yo os diría que es importante tenerlo presente, pero que todo parte de, como os decía, parte de que los procesos se tienen que revisar y no es introducir inteligencia artificial porque está de moda. Tenemos que partir de la base de que estamos construyendo la asesoría del futuro y que tenemos que tener esa visión de planificar dónde queremos estar ¿no? en los próximos 5 años. Entonces, para mí hay 4 áreas muy importantes donde pienso que a día de hoy hay grandes caminos a recorrer. Uno de ellos sería precisamente esto, el onboarding de clientes, automatizar todo lo que es la parte de gestión, crear documentos, enviar recordatorios, guardar documentación, crear carpetas en nuestro servidor para que realmente pues ya toda la información esté disponible. Y relacionado con el cliente es muy importante también la comunicación, algo que también en cierta manera en muchos despachos profesionales a día de hoy está un poco descuidado y está muy estandarizado, todos lo mismo, sin ningún tipo de segmentación. Entonces, con la IA, con la inteligencia artificial y las automatizaciones, toca replantearnos cómo hacemos toda esta parte de segmentación, qué canales utilizamos, cómo les mandamos toda la información, las alertas que les podemos mandar y cómo a través de esa comunicación vamos a trabajar la relación de confianza con el cliente. Y si nos miramos a nivel interno del despacho, otra área importante que creo que sí, que donde la inteligencia artificial y las automatizaciones nos pueden ayudar muchísimo a dar este salto de valor, es precisamente también a partir del equipo. Automatización en documentación inicial, pero incluso a nivel de formarles, ¿no? De hacer una formación interna en esta habilidad nueva que todos los trabajadores vamos a tener que tener, que es la inteligencia artificial. Incluso también podemos plantearnos tener consultas de protocolos internos. Cuando una persona nueva se incorpora, tiene que tener, o en muy pocos días recibe mucha información, cultura de la empresa, normas, maneras de trabajar, protocolos internos de cada una de las campañas. Entonces, darle acceso a esta información, no de una forma como lo hacemos ahora con un directorio, sino a través de un chat donde pueda consultar toda esa información. Pensad que la inteligencia artificial es buena si tiene datos, esos datos están de alguna manera estructurados, pero no hace falta que estén ordenados de una manera en concreto, sino que teniendo buenos datos, si esos datos son buenos, puede consultarlos y los resultados van a ser buenos. Otra de las áreas donde también creo que a día de hoy se tiene que empezar es las campañas. Cada una de las campañas, trimestres, sociedades, cuentas anuales, renta, y aquí he puesto las principales, pero tenemos el modelo 720, ¿no? Hay un montón de campañas pequeñitas, puntuales dentro del despacho que también
nos desorientan un poco y ¿no? nos roban ese tiempo y nos generan ese estrés de saber si realmente estamos haciendo un buen trabajo ahí y lo tenemos todo de forma ¿no? cumplimentada, esas campañas pensadas de forma individual, pero también pensadas cómo afectan a todo el conjunto del despacho, serían los primeros puntos donde realmente podemos empezar. Así que para mí espero haber despertado ¿no? algún interés en conocer más a través de cómo esta inteligencia artificial y las automatizaciones os pueden ayudar, pero los aspectos claves que yo consideraría hoy es que básicamente el asesor no es un presentador más. La IA es esta herramienta poderosa que os puede ayudar a hacer palanca para transformar este papel. La tecnología va con las personas, la IA tiene que ser un complemento, no la sustitución. Tenemos que acompañar este cambio. La IA tiene que ayudaros a realmente ser palanca. La tecnología por ella misma no es la solución. Esto ya pasó cuando entró Internet o cuando entraron las redes o cuando entró, ¿no? Pues saltamos de servidores locales a cloud. La IA por ella misma, o sea, la tecnología por ella misma no cambia las cosas. Y esto va de transformación real, cultural en el despacho, donde todos, y digo todos, desde el gerente hasta el que acaba de entrar, hasta el talento joven, tiene que estar implicado en esta nueva manera de entender esta nueva parte de tecnología que incorporamos. Así que, visto esto, no solo me queda una pregunta, ¿no? ¿Vuestro despacho seguirá apagando fuegos o empezará ya a pensar en el futuro de la inteligencia artificial? Lo que tengo claro es que el mejor momento era hace un año, pero el segundo mejor momento es hoy. Y nada, hasta aquí la presentación. Espero de verdad haber ayudado, haber aflorado necesidades y nuevas ¿no? funcionalidades que a lo mejor no teníais en mente. Y nada, a vuestra disposición para cualquier cosa. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que ha sido una charla súper completa. Estoy segura de que hay muchas dudas que has resuelto. Y bueno, si te parece, podemos pasar a la parte de preguntas. A ver si mientras la gente se va animando, de momento nos ha entrado una, no sé si tú la puedes ver en pantalla, pero la voy a leer porque el resto de asistentes no la pueden ver. Vale. Y dice así: ¿se necesita licencia para garantizar la privacidad de los datos que subimos para interactuar con la IA? Sí, sí. Por ejemplo, aquí hay bueno, a ver, la inteligencia artificial no es el concepto muy genérico, ¿vale? Y hay muchos modelos de lenguaje, hay muchos modelos que nosotros nos acercamos a esta inteligencia artificial, pero por ejemplo, si estamos hablando de ChatGPT, estamos hablando de OpenAI, a día de hoy utilizar de forma directa al chat y subirle datos, esto es un peligro porque el propio modelo está aprendiendo de nosotros y dato que nosotros le subimos, dato que viaja a Estados Unidos. Entonces, aquí hay dos soluciones. Si queremos utilizar licencias gratuitas, evidentemente ser muy cautos en la información que subimos y anonimizarla toda, hablar de código, no hablar de nombre de clientes. Esta es una opción y claro, cuando ya entramos en temas de automatizaciones, de querer trasladar y crear estos flujos de trabajo como los que hemos visto, en este momento las licencias ya deberían ser licencias empresariales. Esas licencias empresariales, las empresas normalmente, pues tanto OpenAI, Anthropic, que es la empresa de cloud, por ejemplo, o el propio Google, tienen en ese momento que las licencias ya son de pago, están comprometidos en que esos datos ya no sirven para entrenarlos. Simplemente nosotros utilizamos los lenguajes para poder trabajar con los datos que les hemos trasladado. De acuerdo, pues yo creo que ha quedado bastante claro. De momento no hemos recibido ninguna pregunta más. Damos la última llamada, que aprovechen la oportunidad porque, bueno, el contenido me ha parecido muy útil, muy práctico, además como muy complementario a la charla que hayamos tenido también Sí, con Conchi.
La verdad es que sí, porque es lo que decimos siempre, es decir, no se trata únicamente de tecnología, la tecnología es la herramienta. Si detrás no hay estrategias, si detrás no hay análisis del despacho, ya podemos, ¿no? Ya podemos poner cualquier herramienta que no vamos a tener el resultado esperado. Por eso de Exacto. ahí que también entendemos y lo vemos en las empresas que lo importante es formarse, lo importante es implicar al equipo en toda esta transformación, porque ya digo, inteligencia artificial o automatización sin implicación no tiene sentido. Son necesarias las dos partes. Sí, Bueno, bueno, Marta, pues parece que no hemos recibido ninguna pregunta más, así que podemos dar por concluida la jornada de hoy. Muchísimas muy bien. gracias por todo lo que nos has aportado. Gracias a vosotros y ya digo, muy contenta de haber podido estar aquí y perdonad por estas incidencias del directo, pero no podía enseñar mucho más. Nada, nada, no nos ha, o sea, no ha sido ninguna molestia realmente. Así que, Marta, pues nada, lo dicho, encantado y nosotros hemos llegado al final de la jornada de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Perfecto. Esperamos que las ponencias os hayan ayudado a resolver dudas y a entender mejor el paradigma del futuro que se nos viene. Y nada, recordaros que si os habéis perdido alguna de las charlas de hoy o de ayer y os gustaría repasar algún contenido, en los próximos días os vamos a hacer llegar las grabaciones de las ponencias. Y nada, mañana seguiremos con la jornada final que os recomendamos que no os perdáis porque va a ser el broche final que merece un evento como rol asesor. De hecho, mañana vamos a tener 3 charlas y arrancamos un poquito más temprano, a las 4. Vamos a tener con nosotros 3 ponentes claves, Antonio Izquierdo, José Pedro Martín y Alberto Abad, con los que vamos a seguir profundizando en los principales aspectos que hay en el horizonte del sector de las asesorías. Y si os queda alguna duda, queréis más información sobre el evento, recordad que siempre podéis consultarlo en nuestra web, en rolasesor.com. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más y os esperamos mañana.